Buenas tardes. Difícil arrancar, es como un gran lunes hoy, después del fin de semana largo. Ahí en el chat puse una dirección de la UIF oficial donde están colgadas algunas sentencias de algunas condenas por lavado. Son las que quedaron colgadas desde el año pasado. Lamentablemente faltan dos, voy a tratar de conseguirlas para el miércoles que viene, que son las últimas dos que conseguimos, que son las de el clan Álvarez Meyendorf y la primera condena de Comodoro Pi de lavado de activos, que es la de Pérez Corradi. Dos condenas de primera instancia, ¿no? Que no están firmes, pero sentencias que por ahí, sobre todo la de Álvarez Meyendorf, que está muy trabajada por el juez Jarazo de La Plata, un juicio que duró el debate más de un año y se hizo un muy buen trabajo. Bueno, ahí tienen el link, hay unas, no sé si lo van a poder abrir en algún momento, unas 20, 25 sentencias condenatorias de lavado de activos. Después quería probar, ahí me perdí yo, bueno, quería probar ahí está, colgar también en el chat, no sé, cuando pueda, cuando Lisandro me interrumpa, un artículo que con el doctor Santiago Ken publicamos en el año 2012 y que vamos a ver si en el devenir de la charla de hoy llegamos a ver algo, un poquito de ese tema. Ahí estoy. Bueno, hoy quería, no sé si se me escucha bien. Ahí está. Bárbaro. Hoy quería hablar un poco sobre qué es lo que hacemos acá, por qué tenemos un sistema de prevención, qué es lo que ocurrió y de qué se trata el insumo que recibe el sistema para trabajar. Hemos visto que hay gente que se dedica al crimen pura y exclusivamente porque el crimen es redituable. Y cuanto más redituable es el crimen, más poderío económico tienen. Las organizaciones criminales se blindan a través del poderío económico y creo que lo dije el miércoles pasado, como por ejemplo el clan Álvarez Meyendorf utiliza, entre otras cosas, submarinos para trasladar sus mercancías ilícitas. Digo, para que veamos que además de este poderío económico, tenemos grandes avances tecnológicos que los ayuda en su accionar ilícito. Frente a eso tenemos al sistema penal tradicional. Pero además del sistema penal tradicional, frente a el poderío económico de las organizaciones criminales, en la sociedad moderna ocurrieron dos cosas más que de enorme impacto en la problemática. La primera es la globalización, el intercambio de bienes y servicios entre la gran parte del planeta Tierra, y el segundo es la velocidad en las comunicaciones. Bueno, que hoy estemos acá es parte de esta revolución tecnológica y que de tan distintos lugares podamos escucharnos y vernos como si estuviéramos en un salón, cosa que hacíamos hasta el año pasado, pero veo gente de mi generación en la sala, donde nosotros hacíamos toda nuestra actividad bancaria en forma presencial,
Y hoy, sentados en casa, en horario bancario, podemos comprar, por ejemplo, títulos de deuda soberana, liquidarlos en Nueva York, depositarlos en nuestra cuenta corriente en Nueva York en dólares, y esos dólares transferirlos a una cuenta bancaria que tengamos en Suiza, y de esa cuenta todo en 5 minutos y sentados en casa. Imagínense, por un instante detengámonos a pensar esto, en términos de, frente al poderío económico, frente a organizaciones criminales que tienen en sus manos la posibilidad de actuar con esta velocidad de transferencia de bienes y servicios a través del mundo, el derecho penal tradicional, que frente a una conducta inicia una investigación en soporte papel, donde le pide a, supongamos, el Banco Macro, me informe si Lisandro Martínez Gorostiaga compró bonos de la deuda, y que el Banco Macro por oficio le responde al juzgado sí, y los liquidó en Nueva York. Entonces le preguntamos a Nueva York si Lisandro tiene una cuenta. Estados Unidos contesta, usted está haciendo una excursión de pesca, no me puede preguntar así al voleo si Lisandro tiene cuenta en mi país. Entonces mandan otro exhorto pidiendo, no sé si se llega a comprender los distintos ritmos entre la investigación criminal tradicional y la velocidad en las transacciones que puede haber, no que puede haber, que existen hoy día. Por lo tanto, la comunidad internacional llegó a un acuerdo, y el acuerdo fue, tenemos que hacer algo frente a estos tipos, las organizaciones criminales que manejan, creo que esto también lo dijo Lisandro el miércoles pasado, el 5% del PBI mundial, y me está manejando el mundo, y me está manejando, y en algunos lugares hasta son más poderosos que el propio Estado. No olvidemos que ciertas organizaciones narcotraficantes en Colombia o en México llegaron a tener incluso más poder que el propio Estado, casi logrando que estemos hablando de estados fallidos, donde de un día para otro asesinaron a todos los miembros de la Corte Suprema, por ejemplo. En chiquito, a mí me gusta contar, en chiquito pero cercano, el ejemplo del Clan Ale en Tucumán, donde desde el negocio de la prostitución y el negocio del fútbol y el negocio de la venta de drogas y el negocio no ilegal sino legal, que volcaban todos los bienes obtenidos ilícitamente en una empresa de remises, que a la vez vinculan los remises, al apoderarse de todos los remises de la ciudad de San Miguel de Tucumán, los vincula con el poder político, a quienes les ponen a disposición en el sistema electoral tucumano, que tiene ley de lemas, le ponen a disposición los 600 vehículos que trabajan para remises para la organización, y a partir de ese vínculo entre barras bravas, automóviles y política, se empiezan a deber favores, y a partir de esa deuda de favores consiguen, por ejemplo, licencias para explotar legalmente el juego en la ciudad. Entonces ya desde aquella organización criminal que tenía algún vínculo con la trata de personas, y investigación que se empezó a raíz de la desaparición de Marita Verón, tenemos a una organización criminal que maneja el juego,
legal, maneja los automóviles, maneja las drogas, incluso hasta llegaron a tener en sus vehículos un control territorial tan grande que tenían la radiofrecuencia, les habían otorgado legalmente la radiofrecuencia de la policía para, formalmente tener, como ellos tenían acceso territorial rápido, si tenían conocimiento de un hecho delictivo, llegar hasta quizás más rápido que la policía y colaborar con la policía. La verdad es que al tener la radiofrecuencia también tenían la posibilidad de enterarse de algún procedimiento policial que los involucrara. Digo, así como les hablé de México, de Colombia, en San Miguel de Tucumán, una organización criminal que había conseguido tener un poderío y una fortaleza tal que llegó hasta controlar al poder político, porque a través de su organización podía hacer ganar elecciones internas. Esta es la problemática en la que se enfrentan todos los países y toda la comunidad internacional, para decir, bueno, parece que el derecho penal tradicional no alcanza para combatir al crimen. ¿Qué hacemos? Bueno, se creó un sistema de prevención de lavado de activos con 3 patas. La primera pata es la tradicional, un tipo penal dirigido a castigar y buscar todo aquel dinero ilícito que se ha insertado en el mercado legal. La segunda pata ya no es tan importante el castigo al individuo, sino que al sistema le interesa más ir por los bienes y por desestructurar económicamente a las organizaciones criminales. Hoy salió una nota, creo que es en uno de los diarios que leí a la mañana, donde sin condena fueron por los 200 millones de pesos que tenía el intendente de, ayúdame Lisandro, Villa Bermejito, ¿es del Chaco? Bermejito, sí. Eso. Todavía no se llegó a una sentencia y el sistema logra ir por los bienes de esa mega maniobra de corrupción que ocurrió en ese lugar. Entonces, primer pata el derecho penal, segunda pata el decomiso, y la tercer pata, que es lo que acá nos convoca, es el sistema de prevención del lavado. Pedirle a aquellos que tienen cierta experiencia en alguna actividad, que le informen a una unidad de información financiera cuando detectan alguna inusualidad. Y acá, ahí ya me gusta interrumpirte antes de tiempo. Vamos. Hoy me toca a mí ser interrumpido. Claro, si no, viste, uno va midiendo cómo interrumpe y cómo no interrumpe, es entonces como una va especie midiendo la balanza. Sí. De Abbott y Costello. Sí. No, porque ahí en las 3 patas esas que vos mencionás, le diste mucho volumen al tema del derecho penal clásico, y ahora le vas a dar bastante más volumen al sistema de prevención, pero en el medio mencionaste el sistema de decomiso, que si vos lo ves desde un punto de vista, digamos, global, es a lo que más importancia se le dio en los últimos años, y probablemente en Argentina lo que menos importancia se le dio en los últimos años. ¿Y por qué hago esta relación? Porque en definitiva un buen sistema global de persecución de lo que es el lavado de activos, o no impedir, sino prevenir, que es la pata que vas a hablar, y sancionar, la importancia es no solo la recuperación de esos bienes que hayan sido objeto de un ilícito o que se hayan transformado después de las maniobras de lavado, sino la importancia de que esos bienes vuelvan de alguna manera, depende del sistema que vos lo tomes, a la sociedad. Y ahí está la importancia del sistema de decomiso. Digo, ¿por qué la Argentina no hizo nada? Porque hace algunos años
el blef mediático, y lo digo con todos los nombres y apellidos, no tengo ningún problema, que se hizo hablando de la extinción famosa de dominio, haciendo a través de un DNU una modificación porque era una acción civil, o sea, el decreto de necesidad de urgencia no se pueden usar para varias materias, fiscal y particularmente la penal, y electoral tampoco, y se abocó, dice, bueno, no, acá vamos para perseguir el delito, vamos a atacar los bienes y vamos con la extinción de dominio a través de una acción civil. Bueno, eso es propio de sistemas que nombró varias experiencias internacionales Agustín, donde el Plan Colombia, por ejemplo, buscaba sacarle rápidamente los bienes o cortarle rápidamente el flujo económico a estas organizaciones. El crimen paga o no paga, como decía Agustín. Entonces, trabajar en un sistema de decomiso, que es el sistema propio nuestro de Argentina, o sea, nuestra raíz y idiosincrasia jurídica habla de, dentro del proceso penal vos tenés ciertas herramientas, y lo que es extinción de dominio es cierto, es sui generis, está por afuera. Bueno, desde esa famosa ley por DNU, que fue del año 2018, si mal no recuerdo, enero de 2018, a hoy, hubo 0 casos de extinción de dominio. Y vos decís, bueno, pero ¿por qué estás diciendo esto? Bueno, no, es que hay uno. Es lo mismo decir 0 o 1, ¿sí? Al clan Loza, el Juzgado Penal Económico 2, junto con la Procunar, metieron una acción de extinción de dominio. Pero no te estoy ni peleando, ni al contrario, estoy tratando de abonar lo que estás diciendo vos. Una excepción no hace a la eficiencia del sistema. Encontraron, yo estuve un poquito en la cocina de este tema, encontraron un problema, por ejemplo. Como es una acción civil, sí, como es una acción civil... un solo problema. No, pero escuchá el problema que encontraron, porque esta es la parte de la improvisación y todo el tema cuando se hacen las cosas por compulsión o por falta de un consenso parlamentario. Por eso sale el DNU y por eso se transforma en una acción civil y no en lo que es una acción penal dentro de un proceso penal. Una de las cosas que encontraron que es como tuvieron que ir a un juez civil, hay que pagar un depósito y el Ministerio Público Fiscal, ¿de dónde va a sacar plata? Si no tiene previsto en su presupuesto este dinero para pagar el depósito. Entonces le buscaron la vuelta. Digo, hay un ejemplo, el clan Loza es un clan acusado al menos de lavado y narcotráfico, y fueron por esos bienes. A lo que voy es, no hay en la Argentina una cultura del decomiso. De las 3 patas, yo coincido con Lisandro, la más importante, más aún que perseguir penalmente a ciertos jugadores de la organización criminal, más aún que el sistema de prevención, es desestructurar económicamente a las organizaciones criminales. Y existen en nuestro ordenamiento jurídico herramientas más que suficientes como para llevar adelante esta tarea. Sin embargo, lo que no hay es una cultura del decomiso. Me gusta poner un ejemplo con nombre y apellido, porque uno puede decomisar, pero también puede asegurar en forma eficiente los bienes secuestrados del delito. Yo vivo a 2 cuadras de una... Sí. No, que a eso iba la interrupción, ¿verdad? No, termina tu interrupción. Bueno, vos porque la querés transformar en regla, la interrupción de la interrupción. No quería cortarte el ejemplo, pero a eso iba, que no es, ya hay una vuelta de tuerca. No es tan importante únicamente el recupero, sino algo que vos diste un detalle. ¿Cómo administrás esos bienes recuperados? Porque ese es el gran dilema. Yo te puedo sacar 10 millones de vehículos, 10 millones de yates, 10 millones de camiones, títulos, valores, te puedo sacar propiedades, pero si todos esos bienes que vos sacás no lo administrás o lo asignás rápidamente con el debido recaudo,
o lo realizás, lo vendés, pierde sentido, porque son muchos bienes que, sobre todo los bienes suntuosos, que tienen mucho coste de mantenimiento, con lo cual vos lo que tenés que lograr ahí es rápidamente reubicarlo o reutilizarlo o administrarlo. O sea, si administrás bien estos bienes, bueno, le haces producir y a su vez de hacerle producir, haces volver más allá de lo que le secuestraste, que siempre va a ser poco en el esquema ese. Y le doy una vuelta de rosca. Dale. Eso es como objetivo estatal de desestructurar económicamente a la organización criminal. Pero también como protección al imputado. Y parece un disparate lo que estoy diciendo, pero no lo es. Pensemos un segundito en que en el año 2016 se le secuestró un avión a un conocido empresario de la construcción, Lázaro Báez, que no se haya subastado el avión de Lázaro Báez cuando ocurrió el secuestro, y digo, no necesitas ni ley de extinción del dominio, ni ley de decomiso anticipado, ni nada. Lázaro Báez, al día de hoy, no tiene sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué hacemos con el avión? Bueno, cualquier cosa menos lo que se hizo. Hay una ley que es la 20784 del año 1974 que dice que todos los bienes secuestrados en causa penal deben ser rematados. Y no da, podrán ser rematados, no, deben ser rematados. Entonces, ¿qué mejor protección para el propio imputado que al estar involucrado en una causa penal, al habérsele secuestrado un avión, se lo remate y que ese producido del remate se deposite en un banco y que se invierta en ese banco con un plazo fijo, con una compra de dólares, con una compra de bonos? ¿Qué es lo que se hizo? Se dejó en hangares el avión. El avión hoy, como no tuvo el mantenimiento adecuado, no le sirve al Estado Nacional, supongamos que Lázaro Báez fuera condenado, pero tampoco le va a servir a Lázaro Báez, si pongámosle, llega a ser absuelto en el juicio, que supuestamente va a tener sentencia en febrero. Digo, no solo no se logra el objetivo del Estado, que es desestructurar económicamente la organización criminal, no solo no se logra el objetivo del Estado, que es contar con bienes para fortalecer el sistema, sino que también se ha perjudicado al imputado para el caso de que se le tuviera que regresar el bien si fracasara la investigación. Digo, hoy iba a contar, antes de la interrupción, yo vivo a 2 cuadras de una comisaría, no se puede estacionar tu vehículo particular porque es un cementerio de automóviles y motos secuestradas. Digo, no, una de las mayores frustraciones que tuve como funcionario, no existe la cultura de la subasta. Se tiene demasiada... El juez penal no sabe hacerlo. Y como el juez penal no sabe hacerlo, hay que entrenarlo en este nuevo paradigma que es el del decomiso. Por eso, y esto lo último, así ya pasaba al sistema de prevención, porque me parece interesante, lo que traía de novedoso el DNU, y que eso en su momento lo hablé con autoridades nacionales, es que ponía en cabeza de la administración del ente nacional, no recuerdo ahora el nombre, pero del AVE. El AVE, con B larga. En cabeza del AVE, la administración de estos bienes. Obviamente, la primera respuesta que le dieron, todo muy linda la ley, o el DNU, desde el AVE decían, bueno, ¿y nosotros cómo hacemos para administrar eso que vos el día de mañana eventualmente nos traiga? Por eso un buen sistema, y con esto te lo cierro, también incluye la creación de un organismo, o sea, a ver, así como existieron, mencionamos el caso de Colombia, la ley de extinción de dominio, existió una organización, o sea, un ente autárquico al menos,
que administraba estos bienes, después se disolvió por problemas de corrupción interno, pero digamos, el know-how internacional indica que tenés que tener una estructura o una organización que administre estos bienes, porque si no, no sirve. Y cuanto más rápido lo puedas subastar, mejor. O sea, yo siempre doy el ejemplo de que, digamos, en algunas provincias de Argentina que se ha avanzado sobre eso, pero sobre lo que decía Agustín, sobre el decomiso, que se administre a través del Estado esos bienes y rápidamente se realizan, se vendan, se subaste o se asignen, pero con una asignación no hecha por un juez, no hecha por un fiscal, sino por una estructura, y acá le voy a dar la derecha acá a la colega, integrada por, exacto, sí, sería así, por, licenciados en administración o contadores que administran bienes, o sea, están preparados para eso, o se los prepara para eso. Un juez penal y un fiscal no está preparado para eso. Pero bueno, dale, Agustín. Pero, insistiendo en esto, el rápido remate de bienes secuestrados es mejor para todos, incluso para el propio imputado. Y la ley nacional designa a la UIF en el artículo 27 como la institución que debería llevar a cabo esta tarea que vos decís. Pero claro, y esto es un problema que se da en todo el mundo, no es acá nomás. Si vos a la UIF le das la potestad de hacer inteligencia, querellar, decomisar y administrar los bienes que obtiene, le estás dando un poder mucho más importante que el que debería. No porque no debería, sino porque debería tener otros controles. Hoy a la UIF la controla un informe de gestión anual, deberías meterla en una bicameral de seguimiento para controlar qué está pasando con eso. Pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas. Lo que digo es que el artículo 27 de la ley antilavado prevé que es la UIF la que debe, la destinataria de los bienes ¿cómo es? Decomisados. No, el realizado. O sea, eso sí. Es la destinataria del realizado. El presupuesto de la UIF. No es que la UIF lo vaya a poder administrar. O sea, no es que te voy a dar el auto secuestrado o el yate secuestrado. O sea, no, el dinero. Pero ¿qué pasó? Cuando empezaron las excepciones. Primero, el 27 de la ley no está reglamentado. Segundo, cuando sale la ley de trata, en los casos de lavado de trata, ese dinero va a un fideicomiso creado para. Digo, hay una especie de esquizofrenia estatal de normas donde no existe este fideicomiso que blinde qué hacer con los bienes y administrar y repartir en un presupuesto como lo dice la ley. Bueno, hablamos entonces del derecho penal tradicional, hablamos entonces del decomiso, vamos al lado a hablar de la prevención. Los países se pusieron de acuerdo en que tiene que cada uno de los países tener una unidad de inteligencia financiera. A través de lo que hablábamos la vez pasada, de las 40 recomendaciones, que son, las 40 recomendaciones Gafi son estándares internacionales donde todos nos ponemos de acuerdo en cumplirlos para combatir el lavado de activos. Uno de ellos es la creación de la UIF. Bueno, ahí me avisan que tenemos preguntas, pero yo no estoy viendo el chat, no sé por qué. No, está bien, pero seguí así avanzamos con la idea. No, porque Juan me pregunta, ahí está. Dale, bueno, Juan me pregunta sobre el tema del decomiso. Dice, ¿no podría incurrir en responsabilidad del Estado si se devuelve un bien devaluado o obsoleto? Por supuesto, pero también, Juan, el Estado podría incurrir en responsabilidad, supongamos, vamos a hablar de Lázaro Báez. ¿Podría incurrir el Estado Nacional en responsabilidad si a Lázaro Báez lo absuelven cuando le devuelvan un bien obsoleto? Sí.
por supuesto. Como también podría incurrir en responsabilidad del Estado si se descubre, no una absolución por duda, pero sí una absolución por que los jueces creen que no hubo delito en su conducta, por el tiempo de prisión preventiva. Digo, el Estado tiene responsabilidad cuando hay una prisión preventiva cuando la investigación fracasa. Claro que hay un riesgo en encarcelar preventivamente o en decomisar preventivamente. Ahí Catanzaro pregunta, ¿el responsable de la UIF cumple funciones de juez? ¿Responde dicho funcionario con su patrimonio? No, pero no entiendo la pregunta igual. Parate, no, ahí te abro. No sé cómo hacerlo. Para que pregunte, porque no entiendo la pregunta. No, en realidad, no, lo que no me, pero no te quiero, no quiero que pierdas el hilo de lo que estás diciendo. Me pareció corregirme. No te preocupes que no se pierde, no te preocupes. Primero, no me pierdo, ya me perdí y no tengo hilo. Bueno, bárbaro. A mí me parece, sigue llamándome la atención, desde luego que noto que manejan el tema de la UIF, pero me sigue llamando la atención cierta liviandad, no encuentro un término más suave, ¿no? Respecto a las atribuciones que vos le querés dar a un empleado de la UIF, o sea, que le remate un bien como hace un juez. No me está diciendo eso. Ok. Entiendo la cuestión de que el artículo, el que tiene que rematar es el juez. Y el artículo 27 de la ley antilavado dice, el producido de ese remate tiene que ir al presupuesto del año siguiente de la UIF. Es más, para abrirlo un poco más, dice una parte a la UIF, una parte al Cedronar y una parte a ciertas capacitaciones laborales o algo así. El artículo 20... Entonces, está bien hecha la pregunta porque estaba entendiendo otra cosa que nada que ver. Perfecto. Ok. Ahí Lisandro está buscando la norma, me parece. Sí, ahí la pongo, así lo vemos, ya que estamos con la boca abierta. Ahí tenés el 27 de... o sea, en realidad habla de cómo se financia la UIF. Y cómo se financia la UIF, toda ley, o sea, cualquier ley que vos hagas, si no le pones la base más importante desde dónde va a sacar sus recursos para funcionar, prácticamente una ley vacía. Lo que hace la ley, en este caso, es en el inciso A, es decir, de los aportes determinados en presupuesto general de gasto y cálculo. Pero la importancia de estas instituciones que son específicas de una materia y que de alguna manera persiguen el dinero y puedan quedarse con ese dinero. Hoy hago el paréntesis de que los ministerios públicos fiscales más avanzados hoy en el mundo se financian te lo voy a decir así salvajemente, de los honorarios que se le cobran a los imputados en causas penales. O sea, digo honorarios entre comillas, donde vos entregás bienes y pagás costas porque el Estado tuvo que hacer todo un dispendio de recursos para perseguirte a vos, y vos, a través de un juicio abreviado, un juicio oral y público, un juicio escrito, eso es indiferente, o una probation, o una salida alternativa, vos decís, listo, yo salgo del proceso penal y pago. Bueno, eso que pago va a parar a una cuenta especial del Estado. Bueno, la UIF ya trae eso, dentro de la ley del año 2000, está bien, fue modificada en el 2019, pero algunas asignaciones fueron modificadas en el 2019. Vos ves ahí, en el inciso B, los recursos que bajo cualquier título reciba organismos públicos, privados, nacionales e internacionales, y todo lo que menciona Agustín, habla en el tercer párrafo, sería cuarto, el dinero y los otros bienes o recursos secuestrados judicialmente por la comisión de delitos previstos en esta ley serán entregados por el tribunal, por eso te refiere, por el tribunal interviniente, a un fondo especial que instituirá el Poder Ejecutivo Nacional. Lo que decía Agustín es que no está creado ese fondo. No sé si querés aportar algo más sobre esto, Agustín. O si no te saco de pantalla. Pero sí, no, sácalo.
Pero sí para el tema de trata está instituido el fondo. No, es que el tema de trata, más allá de que esté o no esté instituido, lo tenés por el Código Penal directamente. Digamos, esa era la otra parte, no me quería meter ahí, que para mí es otra capacitación, el tema de decomiso en particular. Vos tenés el artículo 23 y en el 305 inclusive, ¿qué haces con los bienes decomisados? Y el 23 incorpora, después de que se divide por lo de Marita Verón, el delito de trata, en trata federal y explotación económica de la prostitución ordinario provincial, como se le llama, lo tenés dividido el delito y dice el producido o lo que se utilizó para realizar esos bienes, como sean los vehículos, el lugar donde se llevaban a cabo los encuentros y demás, van a parar a este fondo especial que dice Agustín y además está reglamentado. ¿Bien? Por eso es como que lo pasa por arriba. Che, está en el Código Penal, no es una ley especial. Está en el Código Penal que dice que es así. El 305 para el tema del lavado. Pero bueno, no me quiero seguir metiendo ahí. Bueno. No sé si contesta eso. Dale. Volvemos a... al hilo que no tenés. Ahí está. Volvemos a la tercera pata, que es el de la prevención. Volvemos a... qué es lo que le requiere el Estado a ciertas personas que no son jueces, no son policías, pero sin embargo le estamos pidiendo que nos informe por su experiencia cuando notan inusualidades en el trabajo habitual y normal de sus clientes. Entonces dijimos, en esas 40 recomendaciones, la creación de una UIF, la designación de algunos sujetos, que llamaremos sujetos obligados, a que informen y alimenten a la unidad de información financiera de información. ¿Qué tipo de información de qué tipo de información van a nutrir? De reportes de operaciones sospechosas, que ya vamos a ver con un poquito más de profundidad de qué se trata, pero no son denuncias, son noticias, y de lo que llamamos los RCM, que son los reportes sistemáticos mensuales, donde ciertas actividades, no necesariamente inusuales, pero cuando pasan cierto límite. ¿Cómo? Ciertos umbrales. Esa es la palabra que no me salía, ciertos umbrales se reportan. Por ejemplo, el uso de dinero en efectivo, más, no sé el número y tampoco quiero violar ningún secreto, pero pongámosle, si se trabaja en efectivo por más de 200.000 pesos, eso inmediatamente se reporta, hay un reporte sistemático a la UIF. ¿Quiénes son estos sujetos obligados? Bueno, hay un ejército de sujetos obligados en la Argentina, más o menos hay inscritos en la UIF, y estos aparecen en los distintos informes de gestión que se publican anualmente, unos 100.000. Supongo que hoy debe estar un poquito por encima de los 100.000, pandemia mediante. ¿Y qué pasa? Y acá vamos a aquello que quedó pendiente con Catanzaro en el miércoles pasado. ¿Qué pasa con esa información y con los informantes? La UIF tiene una caja de información. La UIF cuenta con la información que cuenta un fiscal. Registro de propiedad de inmuebles, cédulas azules, registro de propiedad automotor, los informes sistemáticos de los bancos. Hasta ahí no es muy diferente a la FIP y al Ministerio Público Fiscal. ¿Cuál es el insumo entonces que supera para hacer inteligencia financiera al resto de los organismos? Estas informaciones que recibe de los sujetos obligados. Pero entonces hay que, de algún modo, o de un par de modos, como vamos a desarrollar ahora, hay que blindar a los informantes, hay que cuidarlos. Un banco se cuida por sí solo. Un banco cuando reporte, Laura cuando reporta unos 50 personas que reporta por mes, nadie sabe que es Laura. Ahora sí, todos sabemos que es Laura. Pero
quien reporta a ciertas personas jurídicas por inusualidades que cometen en su transacción diaria, es la institución bancaria, que hay un empleado en una sucursal que da una alerta, hay un gerente que analiza esa alerta, hay un área de prevención de lavado que analiza el análisis que realizaron en la sucursal, se trabaja la alerta y se discute en un comité donde participan altos funcionarios de la institución bancaria, y finalmente se reporta a la UIF, que después vamos a ver qué hace la UIF con ese informe. ¿Qué quiero decir con esto? Que el banco institucionalmente, por su tamaño, digámoslo, está blindado por sí solo. No, un narcotraficante no va a ir a dinamitar una sucursal porque emitió un reporte de operación sospechosa. Ahora, si fuera el caso del contador que trabajó en la auditoría o del escribano que participó en la operación, donde hubo una inusualidad clara y llevó a este escribano a reportar, o le aparece al vendedor de numismática un cliente sospechoso que aparece con mucho dinero en efectivo y se lleva la estampilla, la moneda o el cuadro, digo, esos sujetos obligados que son individuales y que no tienen una institucionalidad que los proteja, quedan muy desprotegidos, quedan muy en el blanco de la organización criminal. Por eso la UIF, cuando emite un informe de inteligencia basado en un reporte de operación sospechosa, pero que además tiene el trabajo de análisis y el valor agregado de otras informaciones abiertas, de fuentes extranjeras o de material que requiere la propia UIF, pongo un ejemplo, que lo hemos hecho. Necesitamos saber quién paga las expensas en el departamento de Avenida Libertador, bla, bla. Se lo llama al administrador, se le pregunta, el administrador contesta. Esa información es blindada. ¿Con qué? Con el secreto. Nunca la UIF, por lo menos desde que se cambió el sistema y dejó de hacerse entrega del expediente administrativo que surgía de la investigación, sino que a partir del año 2016 se entrega un informe de inteligencia, nunca se dice de dónde se obtuvo la información. Ahora, la idea de guardar el secreto de quién es la persona que informa a la UIF tiene también la contracara de cuál es el valor que la información de la UIF le da al proceso penal. Y esto es una discusión mundial, pero sobre todo en Argentina, que tenemos este problema donde el proceso penal es, como dije al principio, en un expediente papel, donde hay un sistema inquisitivo y no acusatorio, donde no hay una carpeta de investigación fiscal, donde desarrolla la prueba el fiscal para antes de presentarla en el juicio, sino que se vuelca en un expediente donde las partes tienen libre acceso para examinar lo que hay en el expediente. En estos sistemas, con más razón, el cuidado sobre la información es tal que lleva a que cualquier información que la UIF entrega en un juzgado penal no es prueba. Y no es prueba y no es prueba. Es apenas un indicio que debe ser acreditado por el juez o el fiscal que esté a cargo del caso. Cuando la UIF entrega un informe de inteligencia, el último capítulo de ese informe de inteligencia dice:
medidas sugeridas. Líbrese oficio al banco tal para que informe si existe la cuenta tal a nombre de Laura Brito. Líbrese oficio al registro de la propiedad inmueble para que le diga si el inmueble tal está a nombre de Lisandro Martínez. Digo, nada de lo que diga un informe de inteligencia está aprobado porque solo lo diga la UIF. Lo que realmente es un informe de inteligencia UIF es una guía para el Ministerio Público Fiscal o el investigador, una guía de trabajo. Bueno, tenés a esta persona, yo recibí información del exterior, no te puedo decir qué UIF me dijo que Juan Berberian tiene una cuenta en Suiza. No te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque tengo que proteger no solo mi fuente de información del exterior, sino también a los sujetos obligados que informaron en esa UIF del exterior. Pero yo tengo información que Juan tiene una cuenta en Suiza en el banco Lombardoide número tal. Ya le di al juez aquella información que les dije al principio de esta historia, que usted no puede hacer una excursión de pesca. Un juez no puede mandar un exhorto a Suiza, a Estados Unidos o quien sea, decir, decime si Lisandro tiene una cuenta en un banco en tu país. Eso se llama excursión de pesca, está prohibido, nadie te va a contestar. Nadie va a hacer una investigación tal que responda a esa pregunta. Ahora, si la UIF te dice, Lisandro tiene una cuenta en el banco tal, ya el exhorto que voy a mandar tiene una direccionalidad y un contenido que solo me tenés que responder del otro lado del Atlántico si es cierto o no es cierto. Entonces ya, como vos sabés que tu propio gobierno, o sea, tu propia UIF, le informó a la Argentina que en Suiza había una cuenta a nombre de Lisandro, me vas a decir que sí, y me vas a abrir esa cuenta, y me vas a dar la información de cuál fue el movimiento en la cuenta. Digo, aquellas velocidades en las transacciones que se logran por el cambio de la tecnología, vamos avanzando desde el derecho penal tradicional junto con el área de prevención a una direccionalidad en la búsqueda de pruebas diferente, con otra velocidad que la tradicional. Pero lo importante acá es que jamás la identidad del reportante puede ser conocida por el investigador en la causa penal, como protección de la información. Cuando capacitábamos con Laura unos años atrás, capacitando a sujetos obligados, decíamos, cuidado con la violación del secreto. El secreto lo debemos respetar y cuidar, porque si nosotros develamos que le estamos dando material a la UIF para que empiece una investigación, y le decimos al cliente, che, te están investigando, no, estamos poniendo en riesgo esa investigación. Y yo creo, evolucionando un poquito en todo esto, que no solo el secreto protege a la investigación, sino que claramente es un derecho del sujeto obligado. Todo este secretismo que la ley prevé en el artículo 22 de la ley, la 2546, con una pena mayor a cualquier secreto que hay en el ordenamiento. La violación al secreto UIF es mayor una pena mayor que cualquier otro secreto. Y ahora te interrumpo yo, Agus. Dale. ¿Sí? ¿Puedo? Y en realidad creo que también es importante, y por lo menos era lo que más ruido generaba, que por un lado se genera la duda de en qué marco yo puedo pedir documentación a nuestro cliente, y genera la duda, pero ¿cómo? Si no le puedo decir nada, le puedo decir que se lo pido, y sí, la idea es, yo le puedo decir en qué marco normativo me obliga a mí como sujeto obligado a pedir documentación, pero lo que no le puedo decir, y ahí está el delgado hilo que separa esta historia,
que hay una investigación en curso, o que tengo una alerta, o que estoy investigando algo. Pero sí, por supuesto, le puedo decir en el marco de qué norma, porque se supone que es de público conocimiento, y ustedes saben mucho más que yo de esto, en el marco de la norma antilavado puedo pedir la documentación. Lo que no le puedo decir es esto, que hay una alerta con una investigación y eventualmente un reporte. El secreto tiene dos caras. La cara de la protección de la información, la cara de la protección del sujeto obligado. Lo voy a dar como un caso hipotético, pero hagan de cuenta como que trabajé en un caso así. El oficial de cumplimiento de un sujeto obligado le avisó a su cliente que había sido reportado a la UIF y que la UIF estaba haciendo un seguimiento. Con tan mala suerte que había todo un sistema de escuchas telefónicas ordenadas por el juez, donde se estaba investigando justamente al cliente de esta señora. Lo que llevó a que la investigación se retrasara meses, con el costo que tenía este retraso. Claramente esta persona no la pasó bien, perdió su trabajo, incluso creo que hasta tuvo una causa penal, no sé cómo terminó. Lo que quiero decir es, filtrar o hacerle entender al cliente que ha sido reportado puede traer consecuencias para el oficial de cuentas que lo filtra o para la investigación, tremenda. La contracara es lo que se informa en la causa penal desde la Oficina de Inteligencia Financiera excluye cualquier mención al reportante. Me gustaría saber si con esto redondeamos aquella pregunta que quedó del miércoles pasado, es ¿qué hacemos con el sujeto obligado cuando reporta? Y estoy mirando a Catanzaro, que era la que trajo el tema. Ahí se acerca. No, me tenías que habilitar el micrófono. Sí, lo que digo es que imagínate que un requirente de una contadora, por ejemplo, está acostumbrado a llevar ciertos papeles y entonces la contadora alertada, para sacarlo del eje al profesional escribano, porque digo, sujetos obligados hay otros también, entonces le lleva siempre 3 papeles y la contadora ahora le pide más documentación y como ella tiene una sospecha, así con cara de póker, trata de no mostrarle demasiado y le pide más documentación. No sé, yo no creo que el cliente sea tan pavo de comerse que después la contadora, si tiene algún problema, que no fue por esa visita a la contadora, eso quiero decir. No porque la UIF vaya a alcahuetear que fui yo la contadora que se trate, la que dé el dato, ¿no? O sea, la UIF no revela la identidad de aquel sujeto que reporta una operación sospechosa. Yo creo que el cliente se da cuenta cuando ve mi cara. Si fuera yo que no sirvo para mentir, no sé, no por la UIF, sino por... ¿Me entendés? No, porque el cliente no es cabote y se da cuenta, eso es lo que digo. Pero dale, si vos me decís que reportemos tranquilo, total, la voy a poder caretear con el cliente. Pero fíjate los cuidados. Un cliente que está lavando guita hace 20 años, nunca le pasó nada, y después de verme a mí y que yo le haga 4 preguntas que no le había hecho en la vida, tiene la visita o un requerimiento judicial. No sé, ¿me entendés? Yo creo que sí que podría venir. No, está claro. Pero fíjate que el contador lo que va a decir, va a hacer 4 preguntas. Quien está haciendo una maniobra de lavado sabe perfectamente que está haciendo una maniobra de lavado. No existe el lavado culposo. Con lo cual, cuando vos le preguntés algo, va a tener el cuento armado. ¿Sí? No, esta plata la conseguí de la sucesión de la abuelita, y vos anotás sucesión de la abuelita y listo. Después reportás, igual.
Ahora, contador que dice que recibe la información sucesión de la abuelita, lo único que está haciendo es detectando una operación que pasó por un banco. ¿Cómo sabe tu cliente que quien reportaste fue el contador y no el banco? ¿O cómo sabe que no fue un informe de fuentes abiertas? No te olvides que para llegar a... lo voy a decir así, de 1000 reportes de operación sospechosa, hay 5 que terminan concretados en una denuncia penal. ¿Sí? Entonces, para que un reporte se concrete en una denuncia penal, tienen que confluir varios reportes, tiene que confluir con otro tipo de información, tiene que chocar con otro tipo de información. Si la organización criminal está metiendo en el mercado lícito dinero de origen ilícito, ni siquiera ellos saben cuántos sujetos obligados pasaron por sus manos. ¿Sí? Para completar el tema de las protecciones, Lisandro, ¿tenías ganas de decir algo? No, me alegro. Para completar el tema de los blindajes, el sujeto obligado, además del secreto, tiene el principio de excepción de responsabilidad. En líneas muy generales, los 4 vértices del sistema son la existencia de un sujeto obligado, el reporte de una operación sospechosa, el secreto que blinda toda esta información, y cierra el rectángulo una cláusula de inmunidad de responsabilidad, que es la que prevé el artículo 18 de la ley 25.246. Permítanme que les lea. Gafi en la recomendación 21 dice: las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados deben estar protegidos por la ley frente a la responsabilidad penal y civil por violación de alguna restricción sobre la revelación de información impuesta mediante contrato o mediante alguna disposición legislativa, normativa o administrativa, si estos reportan sus sospechas de buena fe a la UIF, aun cuando no reconocieron precisamente cuál era la actividad criminal subyacente e independientemente de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, aclarando también a través de la recomendación 23 que esta circunstancia aplica a todas las actividades profesionales no financieras designadas. Quiero decir con todo esto que toda relación comercial con el escribano, con el contador, con el banco, tienen en sí mismo un secreto, el secreto profesional, el secreto fiscal, el secreto bancario, el secreto bursátil, etc. Compartir la información con la UIF no es violar ese secreto, sino introducir ese secreto en la protección mayor, que es la protección del sistema de prevención de lavado. Y tu reporte de operación sospechosa nunca vas a poder, siempre que haya sido de buena fe, y después discutiremos qué es la buena fe, nunca vas a poder ser atacado ni administrativa, ni penal, ni laboralmente. Digo, no hay ninguna responsabilidad subyacente a, como sujeto obligado, informar a la UIF. La única obligación que tiene el sujeto obligado es precisamente, detectada la inusualidad, informar. Y es más, iría aún más, tienen la obligación de detectar esas inusualidades. No detectar una inusualidad grosera puede traer la responsabilidad al sujeto obligado y a sus directivos. Estoy pensando en algún sumario de algún banco público que obvió reportar a ciertas personas que estaban siendo investigadas por delito. No sé si se entendió lo del artículo 18. Lo de la irresponsabilidad. Digo, sumado a los secretos, estamos dándole una protección jurídica diferencial al sujeto obligado para que informe a la UIF. Hoy por hoy, ¿qué es esto que me pusiste, Lisandro? Ahí está. Bien, era
la filmina de No, lo por que eso estaba diciendo. te resumí lo que venías diciendo, que estaba... En 4 renglones, qué grande. Bueno. No por 4 renglones, sino para gráficamente que vean eso, el sistema de contrapesos de las obligaciones. Acá está puesto como una obligación lo de mantener confidencialidad y la inmunidad de responsabilidad, pero que son los contrapesos para que el sistema también funcione y sea redituable, si querés, entre comillas, para el sujeto obligado, simplemente para eso. Bueno, algo dije al pasar respecto de este 5% de reportes que finalmente prosperan y que es atacado por la doctrina como una forma de demostración de la ineficiencia del sistema. Semejante sistema de prevención, semejante involucramiento de 100.000 personas, 100.000 sujetos obligados a informar a la UIF para que solamente prospere el 5% de los casos. Y de esos 5%, ¿cuántos llegarán a condena? Y el sistema ha tomado nota de esto y se ha dado cuenta que el sistema había sido creado en forma unidireccional. Todos los sujetos obligados le entregaban la información a la UIF y la UIF con esa información hacía lo que le parecía que debía hacer. El nuevo paradigma que se está desarrollando en algunos países del mundo, países centrales del mundo, y que en Argentina también algo se empezó a hacer desde el año pasado, que llamamos la alianza público-privada. En la alianza público-privada ya dejamos de hacer unidireccional la información, sujetos obligados hacia la UIF, sino que sentamos en la UIF a sectores públicos, como pueden ser los registros, como pueden ser los propios AFIP o los propios organismos estatales, pero también a los sujetos obligados privados, para intercambiar información, no solo a través del reporte, sino ¿por qué me estás pidiendo que llene este casillero? Te lo estoy pidiendo porque lo necesito para determinar tal cosa, por ejemplo. Un casillero. El sujeto obligado tiene la obligación de ver si una persona es PEP o no es PEP. Si es una persona expuesta políticamente o si no lo es. Pero a mí eso me lleva un montón de dinero y un montón de esfuerzo. Sí, está bien, pero yo a partir de tener ese dato, lo meto en las investigaciones por narcotráfico o en las investigaciones por corrupción. Y a partir de ahí armo mi matriz de riesgo. Digo, sentados en la mesa, algún sujeto obligado nos planteó, ¿y este casillero para qué? Y sí, la verdad que a mí no me sirve demasiado. Y eliminamos un casillero y avanzamos un montón. Pero también, sentados en la mesa, entre los sujetos obligados se intercambian información estratégica, no de una investigación en particular, sino cómo tratás vos el tema de la investigación sobre mutuales. Bueno, yo a las mutuales no las acepto como cliente, yo sí, pero tengo estos resguardos. ¿Qué haces vos con el criterio, qué criterio tenés con un cliente que fue reportado? No, yo le cierro la cuenta, yo no le cierro la cuenta. La información entre sujetos obligados y la información que estos sujetos obligados tengan con la UIF en un feedback, están empezando a lograr avances de mayor calidad, de mayor eficiencia y de un trabajo conjunto, que en definitiva es un trabajo conjunto, pero que requiere que terminar con esta forma de unidireccional de la información desde el sujeto obligado hacia la UIF, sino la UIF también diciéndole a los sujetos obligados, estás reportando bien, estás reportando mal, necesito que reporte de tal o cual manera, como para tener un insumo de mayor calidad. Cuanto mayor calidad tiene el insumo de información, mayor calidad va a tener las investigaciones que lleva a cabo. Son 4:15, me guardé para el final el último tema.
pero antes de eso, si hay preguntas, mejor, y si no, vuelvo con lo mío. Dale nomás, a ver. No sé, a ver si... Ahí está. Sí, no sé si te puedo hacer una pregunta. Hasta acá Sí. quizás lo vas a contar más adelante. A mí me parecía medio como redundante recalcar el tema de la responsabilidad de reportar, de hacer esos reportes. Y vos sabés que corroboro que efectivamente tienen razón en hacer hincapié en eso, porque, bueno, hay muchos particulares con los que me ha tocado trabajar que cuando les hablas de estas responsabilidades, enseguida saltan con comentarios que no se corresponden con esto que vos decís, ¿no? Con que los propósitos, los fines del Estado, de los organismos del Estado, se alineen con los privados para evitar el lavado de activos, ¿no? Y me hacen comentarios que son estúpidos, por ejemplo, ¿quién soy yo para andar alcahueteando a o para meterme en la vida de tal o tal otro? Yo no soy la Gestapo, y entonces tenés razón, porque yo pero que no me no le parecía veo, la veo chiquitita, Laura, pero ese comentario que vos haces me recuerda a viejas discusiones que tuvimos en el banco, estoy hablando al principio del sistema 2010, 2011, donde altos funcionarios del banco decían exactamente lo mismo. ¿Y sabés cuándo se acaba esa discusión? ¿Sabés cuándo termina esta discusión? Cuando llega el sumario. Cuando llega el sumario WIF por incumplimiento. Y esto, Lisandro, es especialista y yo creo que se lo va a guardar para la próxima. Digo, no, así te suma, porque si no, ya con esta estaría cerrando lo que quería la mañana y no va a venir a la última. Ah, claro, sí. Es el anzuelito. No, yo vengo a la última. Sí, lo que sí me queda así como en el tintero, si querés para revelarlo en el próximo encuentro, esta cuestión de ver los grados, ¿no? Los grados de participación y las responsabilidades por omitir esos informes, que tengo dos voces, ¿no? Una de una persona joven que me dice que no cuesta nada y otra un poco más grande que dice que es dificilísimo. En realidad me quedo más con la del joven, que se puede hacer esos reportes mensuales sin mayor, incluso en cero, ¿no? Sin nada que reportar y que se puede hacer con facilidad. Solamente me pregunto cómo ven cómo ve la UIF a aquel que no reporta, pero por pancho, ¿me explico? Por dejado o porque no incorporó esta responsabilidad. Mira. Eso me parece puntual, porque una cosa es el... Sí, dale. Ahí Juan en el chat te puso el link de la sanción. Ya lo copié, lo voy a estudiar, Juan. Gracias, Juan. El tema de las sanciones te va a dar la respuesta en este sentido. Cuando un sujeto obligado no informa dolosamente, bueno, puede llegar a ser investigado penalmente o puede llegar a ser sancionado, y en alguna de estas sanciones que están publicadas hay sanciones por no haber reportado, y las sanciones van de 2 a 10 veces el monto no reportado. Entonces, ahí se acabó el pancho. Pero fíjate que cuando vos decís no reportan por pancho, en el sumario, no en el sumario, sino en la supervisión que recibe el sujeto obligado, ya es detectado rápidamente cuando un sujeto obligado es remiso a trabajar en el sistema. Porque no tiene manual, porque no tiene las capacitaciones, las cosas básicas que necesita un sujeto obligado para estar en marcha en el sistema. No está nombrado el oficial de cumplimiento. Ya cuando vos
nombrás en tu pequeña empresa, en tu pequeña financiera, o en tu organización, nombrás un oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento agarra y dice, yo tengo que hacer todo esto, y mi responsabilidad es patrimonial propia, se acabó el pancho. Pero bueno, el tema de sanciones lo vemos para la próxima. Si hay alguna pregunta, me meto en un tema como para que se arme lío o pase de intrascendente, pero quiero meter un tema. Pero quiero dejar cerrado el tema de prevención. Marcela Rodríguez pregunta si los bancos están fehacientemente informando sobre cuentas con movimientos sospechosos que no tienen respaldo contable. Laura. Sí, a ver, sí, se está informando. Lo que no podemos desde el año 2016 los bancos es requerir información de tipo tributario. Pero a ver, al fin y al cabo, más allá del respaldo contable, por más que tenga respaldo contable, si termina siendo inusual o sospechoso, es decir, lo terminamos reportando igual. Sí, por supuesto, el tema del respaldo contable es algo que se pide y se verifica y se controla y se analiza en relación a los movimientos de cuenta. Así que sí, eso se está. Y de hecho lo que vemos en la pandemia, que se incrementó muchísimo la cantidad de reportes en este aspecto, porque se generaron un montón de actividades informales que no tienen ningún tipo de respaldo ni contable ni tributario, y se canalizan por cuenta, así que terminan siendo reportados, porque no tengo como banco forma de justificar ese operatorio. No sé si con eso te respondí a la consulta o ibas a otra parte más específica. No tiene micrófono Marcela, pero dice muchas gracias. ¿Desde cuándo es obligatorio el reporte sistemático? Esa también es de Laura. No, es claro, depende del sujeto obligado en realidad. Se fueron incorporando distintos regímenes de reporte sistemático según el tipo obligado que fueron. Nosotros los bancos siempre somos los primeros en realidad, como somos el conejillo de Indias. Lo malo es que después replican muchas veces las mismas resoluciones al resto de los sujetos obligados, y la realidad es que muchos de los sujetos obligados no tienen la estructura que tenemos los bancos para replicarlos. Uno de los, sí, ahí Juan dice en el 2012, tenemos varios, porque en realidad tenemos, en el 2014 se sumó el de monedas virtuales, sí, tenemos como varios. Hoy tenemos, por ejemplo, que están desde la resolución del 2017, el RTI, que es de transferencias internacionales, el RTE, que es de movimientos en efectivo. Tenemos como muchos regímenes. Nosotros, mi banco en particular, está regido por varios, está encuadrado como distintos sujetos obligados, con lo cual tenemos muchos regímenes informativos en lo que es arte, en lo que es mercado de valores, y eso hay como muchos regímenes para cada uno y son específicos para cada tipo de sujeto obligado. Sí, el esquema de reporte sistemático, como dice Laura, habrá arrancado más o menos, la primera resolución que me acuerdo es la 70-2011, allá por el 2011 se empezó a sumar este plus de reporte sistemático sin la calidad de sospechosa o previamente ser inusual. Contribuye a esta bolsa de información que en esa época la UIF empieza a tomar lo que originariamente debería haber hecho, que era un enfoque basado en riesgo. O sea, no toda operación o no toda actividad que pueda realizar con un sujeto obligado, un cliente o un asociado, es susceptible de ser revisada. Entonces, Agustín lo decía en la semana pasada, decía, bueno, no voy a mirar porque me llega un reporte de operación sospechosa, voy a ver en su conjunto, porque puede ser una operación aislada. Bueno, el reporte sistemático vino a mí me gusta usar la palabra, digamos, este verbo algodonar, algodonar los reportes de alguna manera con otras informaciones que hagan a un buen informe de inteligencia. Pero bueno, ahí está. 3 cositas anoté. Primero, noten que Laura habla de mi banco, dice. Resulta que parece que es dueña de un banco. Estaría buenísimo, me encantaría. Le vamos a pedir un préstamo. ¿Por el apellido decís vos, Agustín? Me sobra ese.
Es la heredera, hasta le sobra una S. Quedó ese lujo, inclusive. La segunda, el enfoque basado en riesgo, fue incorporado en las recomendaciones del 2012 como el nuevo paradigma Gafi. Por eso, cuando vos decís, Lisandro, es el enfoque que siempre debió tener, realmente lo incorporan como estándar internacional en el 2012. Sí, pero desde el inicio del sistema, o sea, no se habló como una recomendación específica enfocada basándote en riesgo, pero siempre se habló de riesgo, que nuestra ley no lo haya receptado en el 2000 es otra cosa. Exacto, exacto. Y la tercera era que, me olvidé. No, se me fue. Bueno, Marcela hace una pregunta, que en realidad es una afirmación. Dice, tengo una situación singular de una cuenta que fue cerrada y hasta ahora nada. Tengo escrito y no publicado un análisis de qué hacer con el cliente reportado. Acá estoy, activé el audio. Muchas gracias. Ahí está. ¿Qué hacemos con el cliente? ¿Qué hace el banco? ¿Qué hace el escribano? Perdóname un segundito, Marcela. Ahora. Estoy mal, estoy flojo. Vuelvo con esto de Marcela. ¿Qué hacemos cuando reportamos un cliente? Discusión con Laura que tenemos desde el año 2010. Cuando vos tenés un cliente que reportaste a la UIF, el banco tiene la obligación, el banco o el sujeto obligado tiene la obligación de hacerle un seguimiento reforzado a ese cliente. Digo, ya hizo una maniobra inusual que te llevó a reportarlo a la UIF, tenés que controlarlo más de cerca porque ¿qué es lo que está haciendo tu cliente? Yo necesito conocerlo y ya hizo una, quiero ver qué más va a hacer. Eso al banco le trae un costo. Un costo, tiene que ponerle un analista al cliente para seguirlo más de cerca, hacerle el seguimiento reforzado. Entonces la más fácil para el sujeto obligado es, le cierro la cuenta, yo no quiero contratar con vos porque ya me trajiste un problemita que tuve que reportarte a la UIF. Mi idea, lo más sano para el sistema, lo ideal para el sistema, es no cerrar las cuentas, es no expulsar al reportado del sistema. No hay ninguna norma que exija al sujeto obligado a cerrarle la cuenta a un cliente reportado. Es más, se estimula a que siga abierta la cuenta para poder seguir siguiéndolo, para poder seguir dándole trazabilidad a sus movimientos. Ahora, también está un aspecto de libertad, ¿no? El sujeto obligado es una persona que está en el comercio y que contrata con quien se le antoja. Y si yo no quiero seguir contratando con Lisandro porque en mi cuenta costo-beneficio me trae más problemas que réditos, dejo de trabajar con Lisandro y listo. Digo, el sistema estimula a que siga abierta la cuenta, pero no prohíbe que los bancos cierren o no cierren las cuentas. Es un poco el también va a estar vinculado con el apetito al riesgo que cada sujeto obligado tenga, en mantener este vínculo con un cliente que ya detectamos que nos puede llegar a tener, que nos puede traer un problema, como dice Agustín. A ver, el mantener a nivel banco, y lo digo a nivel cualquier tipo de sujeto obligado, mantener un vínculo con un cliente que ya reportamos y que obliga a hacer un seguimiento reforzado, porque necesariamente le toca hacer la debida diligencia reforzada a ese cliente, y eventualmente, por ejemplo, en el caso de los bancos, si nos va a seguir operando, analizar estos movimientos para cumplir el plazo de 150 días y reiteradamente ir reportando, tiene un costo, pero tal cual es una discusión que mantenemos con Agustín. Por supuesto, comprendo el seguimiento. Está así como en dos ámbitos, entre el ser y el deber ser. El deber ser es seguir sosteniéndolo como cliente, hacerle la diligencia reforzada e informarme a mí, UIF, todas las veces que sea necesario para seguirle
la trazabilidad de los negocios ilícitos que tu cliente está haciendo. Ahora vos... El Banco Central tuvo una norma en un momento que decía que había que cerrar las cuentas y después salió la norma de la UIF diciendo que bajo ningún punto de vista el Banco Central podía excederse en el ámbito normativo de lo que establezca la UIF, así que después esa norma quedó cerrada, la del Banco Central. Le voy a abrir el micrófono a Juan para que cuente esto que anotó en el chat. Aclaro algo, Juan fue funcionario de la UIF hasta hace muy poquito, o sea, lo que él dice, además es un chico muy estudioso, lo que dice tiene sustento, por eso se lo abro con confianza. Hola, ¿qué tal? Gracias. No, nada, comentaba eso como para sumar la situación de Uruguay, digamos, que hay una norma que expresamente les da un poco de certeza a los sujetos obligados, que cuando lo estudié me llamó la atención bien, en el sentido que les otorga a la Unidad de Análisis e Información Financiera, que está dentro del Banco Central Uruguayo, 72 horas para darle una indicación de qué hacer con la cuenta, digamos, o qué actitud tomar respecto del cliente al sujeto reportante. Y si no le dice nada, bueno, el sujeto reportante tiene ese plazo que esperar y si no hacer lo que estime a sus intereses, digamos, comerciales. Yo coincido con Agustín en que lo mejor sería darle un seguimiento reforzado al cliente y no cerrar la cuenta, porque excluirlo es sacarlo del sistema y perderlo del radar. Entonces lo más importante para la UIF es poder tener trazabilidad de lo que va haciendo el cliente. Y si le cerramos la cuenta, por lo menos en ese sujeto obligado no voy a poder tener más información respecto del cliente para seguir investigándolo. Perfecto, gracias Juan. Lo que quería agregar era esto. Si bien en Argentina no hay una norma que diga esto y lo ponemos en el campo de la discusión doctrinaria entre el ser y el deber ser, lo cierto es que en aquella investigación que les conté que había escuchas telefónicas y el oficial de cumplimiento deslizó a su cliente que lo estaban investigando, expresamente la UIF fue a ese sujeto obligado y le dijo a través del juez, no le cierre la cuenta. Aguante hasta que nosotros le demos autorización para cerrar la cuenta. Sabemos que estás desesperado por cerrar la cuenta porque te está trayendo lío, pero no le cierres la cuenta. Esto fue un pedido de la UIF al juez y el juez se lo pidió al sujeto obligado. La última del tema, así arranco porque no voy a llegar a exponer el temita que quería traer. Mariana. Dice otra. Sí, la última, pero capaz que es para la semana que viene, es, entonces, pasemos en limpio esto. Una persona puede que no haya recibido ningún apercibimiento por no presentar ningún sujeto, voy de nuevo, ningún sujeto obligado, algún sujeto obligado, perdón, que no presenta el reporte sistemático, podría no tener ningún llamado de atención por parte de la UIF, pero sí que después en una causa se revele una supuesta participación. Digo, primero no debería la UIF advertir o sancionar, multar a aquel que no haga el reporte sistemático y luego interviene la justicia, o no tiene nada que ver la administración primero y después la justicia. No. Hay una muralla china que si bien teníamos la oficina enfrente, hay una muralla china entre los que trabajábamos en causas judiciales y los que trabajaban en prevención. Ni siquiera dentro de la UIF hay intercambio de información, salvo algún requerimiento, pero formal, de un área a otra, no hay que mezclar entre lo que es prevención y el poder de policía de la UIF para decir, che, no estás siendo eficiente en tu trabajo como preventor, no estás llevando adelante todo las obligaciones que vos tenés como sujeto obligado, no se puede mezclar con el involucramiento de ciertos sujetos obligados en causas penales.
Esto desde el área de prevención hacia el área del derecho penal tradicional. Sin embargo, si al revés, desde el derecho penal tradicional se informa al área de prevención, mirá que en esta causa están involucrados ciertos sujetos obligados. Y eso le sube el enfoque basado en riesgo al área de prevención, al área de sumarios, al área de supervisión. ¿Sí? No sé si se entendió lo que dije o no se entendió nada. No, se entendió. Lo que ocurre es que me gusta más lo que pasa en Uruguay, como comentaba recién Juan, porque parece que ahí hay un ida y vuelta con la UIF. Entonces hay un acompañamiento que acá lo veo, mirá, lisa y llanamente, hay personas que se notifican de la UIF. Yo sé que hay una ignorancia importante en el tema, ¿no? Pero se notifican de este rol activo de la UIF cuando se dan cuenta que lo denunciaron o están involucrados en un asunto de lavado de activos, y dicen, che, la UIF a mí nunca me avisó nada, nunca me dijo nada, mi colegio profesional tampoco hizo ninguna reunión al respecto. No sé, me gusta más lo que ocurre en Uruguay, donde al menos si te piden que reportes información hay un ida y vuelta con el organismo, quiero decir, ¿no? Acá bueno, hay... de eso se trata. El segundo paradigma, el primero es el enfoque basado en riesgo, el segundo paradigma es esta alianza público-privada, que es el camino que se inició hace muy poco y que es el que va, es el correcto. Este flujo de información de un lado hacia el otro. ¿Qué iba a decir, Lisandro? No, un solo ejemplo te voy a dar y así ya Agustín arranca, porque es cierto que no termina con el tema. Pero dos cosas. Respecto de lo que dice Juan, o sea, para eso, si hubiera alguna norma que así lo indicaría, tendrías ese feedback. O sea, no lo tenés, una norma legal ni infralegal, como sería una resolución de la UIF que así lo indique, que le den un feedback respecto no solo de del reporte, sino también de una inspección. O sea, si a vos te haces una inspección, que no te lo dan el feedback. Por eso ya lo vamos a ver, que le voy a tomar parte la semana que viene a Laura sobre el tema de sanciones, que me interesa, pero también tenés otra realidad. O sea, no podés comparar el mercado de sujetos obligados de Argentino con el mercado de sujetos obligados de Uruguay. Y acá te pongo solo esta pantalla para que vos veas, que es lo que dice Agustín, que me gusta compartir a mí. Vos te das cuenta que cómo evolucionó el mercado de sujetos obligados. ¿Por qué digo mercado? Porque hoy tenés más de 100.000 sujetos obligados. O sea, no tengo conocimiento, la verdad que para la próxima sí lo voy a tener, la cantidad de sujetos obligados que tiene la UIAF, que a su vez la UIAF solo es para entidades financieras, porque la auditoría... Dale. En 5 minutos Juan va a poner el dato en el chat. Bien, por eso, que lo ponga Juan, perfecto, porque estamos hablando de 100.000 sujetos obligados. Si vos tenés 100.000 sujetos obligados y le tenés que contestar a todos los que hacen reporte de operaciones sospechosas, y no es para defender la gestión de la UIF, no soy uno de los mayores defensores de gestiones pasadas, presentes o futuras, pero sí hay una realidad, o sea, son 100.000 sujetos obligados. ¿Bien? No te como más el tiempo, Agustín, aunque me gustaría, pero dale. Todo tiene revancha. Sí. No, me quería meter con un tema escabroso, sobre todo con este público, digamos. ¿Qué pasa con los abogados y el lavado de activos? Digo, porque nos ocupamos de los contadores, de los escribanos, y fíjense que en el chat les puse un artículo que publicamos en el 2012 con el doctor Santiago Kent que habla de este tema. Después lo escribimos en el 2012, y hoy lo volví a leer y no está tan mal. O sea, resiste el paso del tiempo. Lo que hacemos siempre con Laura es un juego. En el año 2000 se dictó la ley argentina de prevención, donde se incluía como sujeto obligado a los abogados. Pero el lobby de los abogados, digamos que el 70% de los diputados son abogados, excluyó a los abogados del menú de sujetos obligados.
la norma decía, serán sujetos obligados los contadores y abogados, excepto aquellos que están en el ejercicio derecho de legítima defensa en juicio. ¿Y cómo quedó? ¿Te acordás, Laura? ¿Cómo Sí, quedó la quedamos norma? solo los contadores en nuestro ejercicio de defensa legítima en juicio, con lo cual es bastante raro. ¿Sí? No La borraron norma, todo, borraron un poquito. la norma del año 2000 quedó. Serán sujetos obligados los contadores, excepto aquellos que estén ejerciendo el legítimo derecho de defensa en juicio. Nunca supimos de un contador que estuviera ejerciendo el derecho. Claramente hubo liquid paper y borraron la palabra abogado, el lobby fue 3 de la mañana, llegó hasta ahí. El asunto es que hasta el día de hoy, 20 años después, los abogados no somos sujetos obligados. Ahora, lo cierto también es que el estándar internacional Gafi exige que los abogados seamos sujetos obligados. Lo cierto también es que en la tercera evaluación Gafi del año 2009 fue un tema recurrente del evaluador diciendo a la Argentina, hey, ustedes, los abogados de ustedes no son sujetos obligados. ¿Por qué? Y lo marcaron como las cosas de deficiencia del sistema que nos llevó a lista gris, a estar como país no cooperante en el sistema global de prevención del lavado de activos. Ahora, salimos de lista gris, pero los sujetos obligados siguen sin estar los abogados. Con lo cual, en la cuarta evaluación Gafi, este tema va a volver y va a volver fuerte, porque no hemos sido incorporados como abogados. Pero no solo quería significar esto de el abogado como sujeto obligado ante la UIF para reportar a sus clientes, sino que también tiene otras aristas. El 80% de los casos que llegan a condena por lavado de activos, estoy hablando de una cifra global y antojadiza, vayan a chequeado.com para ver si es cierto o no, hay una participación de un profesional. En una organización criminal que introduce al mercado bienes de origen ilícito, siempre hay un contador o un abogado. Sin ir más lejos, nosotros trabajamos en la causa Carbón Blanco, donde en la estructura delictiva estaba un abogado de nombre Salvatore, que era quien había estructurado todo el tema del lavado de activos y del fideicomiso de construcción de inmuebles, juicio por el cual él no fue condenado porque falleció antes de la sentencia, pero sí su hija y toda la organización criminal. En la causa Álvarez-Meindorf había un estructurador que era abogado. Digo, no solo ver el rol del abogado como sujeto obligado o como necesariamente va a terminar siendo sujeto obligado en el sistema, sino como partícipe del lavado. Pero hay un tema mucho más escabroso aún, que es el tema de los abogados penalistas como yo, o como Lisandro, o como algunos más del público, con respecto a los honorarios. Cuando uno defiende a una persona que comete crímenes, que originan dinero ilícito y que paga honorarios profesionales. Ese tema ha traído innumerables discusiones doctrinarias, se lo ha resuelto en la doctrina de un modo, entiendo yo, adecuado, que es el abogado que recibe honorarios maculados no comete ningún delito porque es un acto socialmente adecuado, desde las reglas de la imputación objetiva se la ve como algo permitido, desde las reglas del finalismo se puede hablar de que no tiene antijuridicidad. Lo cierto es que
la ley argentina no protege a los abogados que cobran honorarios de personas que tienen bienes de origen ilícito. Como está la ley actual, no hay ninguna norma que nos proteja. En Estados Unidos hay algún fallo interesante, en Alemania también, en España también. Sin embargo, en Argentina hay solo doctrina, no hay jurisprudencia y la ley no nos protege. No hay una excepción al respecto. De todos modos, vamos a hacer de cuenta que saldamos el tema y que el abogado puede recibir sus honorarios profesionales del modo que sea. Mi consejo a los abogados es que lo reciban a través de transferencias bancarias, así la debida diligencia la hace Laura o el banco que corresponda, y no uno. Ya que no tenemos la obligación de conocer al cliente y hacerle gajos y todo eso. Ese es mi consejo para no verse involucrado. El otro consejo a los queridos colegas es que cobren en blanco, porque no hay ningún derecho que proteja al abogado de la evasión impositiva. Digo, el abogado no tiene derecho a evadir impuestos. Tiene que cobrar todo en blanco y facturado. Estoy siendo irónico, no sé si se me nota. Pero saldados todos estos temas, el último tema que quería traer es si existe el derecho del delincuente, de la organización criminal, a contar con una defensa de las que se llaman defensas Rolls Royce. El abogado tiene derecho a cobrar honorarios porque es su modo de vida, el abogado tiene derecho a cobrar sus honorarios porque es socialmente adecuado y porque está protegido el derecho de defensa en juicio. Y porque obligarlos a hacer otra cosa, por ejemplo, a reportar a la UIF que cobró honorarios de una organización criminal, comprometería su trabajo profesional. Hasta ahí todo bien. Ahora, si una persona obtiene bienes de origen ilícito y los introduce al mercado de cualquier modo, como dice la ley, incluso a través de su abogado, ¿no estaría cometiendo un nuevo acto de lavado de activos? Saquemos al abogado y el abogado no participa en esta maniobra. Ahora, ¿podría ser investigado el cliente por el pago de honorarios? En mi opinión, yo creo que sí. No creo que haya una participación del abogado, sí creo que puede haber una nueva imputación. Así como les conté de la administración del administrador del consorcio para que nos diga quién paga las expensas, creo que es lo mismo. El consorcio de copropietarios no es partícipe del lavado del delincuente, pero sí el delincuente comete un nuevo acto de lavado de activos cuando paga una expensa con dinero ilícito. Para mí es lo mismo cuando paga un honorario profesional. Tema de debate y tema de que trajo hasta algún tema, alguna repercusión mediática en su momento cuando la Unidad de Información Financiera solicitó informes a ciertos abogados de cómo habían cobrado honorarios, y no puedo avanzar mucho más porque ahí sí estaría violando secretos. Lo que sí es, como la UIF le puede preguntar a todo el mundo cualquier cosa, porque así se lo permite la ley, y lo dejo abierto como una pregunta. Si el imputado tiene derecho a comprar una defensa de mayor calidad que la que recibe cualquier otra persona, y si no existe también una especie de lesión al bien jurídico de orden económico y financiero cuando desestabiliza el sistema a alguien que irrumpe en el mercado del derecho con dinero de origen ilícito.
Eso era más o menos lo que quería exponer al respecto. Lo dejé a Lisandro pensando feo. Veo... Te dejo tiempo. Antes de esto, Juan no me falló y ahí puso... Ahí iba. Ahí está. No solo eso, sino que te sumo, ya vamos a ir a lo que puso Juan, pero les quería compartir un detalle, o sea, los detalles que mencionó Agustín, acá podemos ver, voy a compartir ahí en la pantalla, la ley original de lavado, como ven, ahí en el inciso 17 del artículo 20, los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencia económica, excepto cuando actúen en defensa en juicio. Bien. Un disparate. Bien, está, tal cual. Y otro tema interesante de eso es lo que acá les quiero compartir en un segundo. Perdóname, Lisandro, pero sí. Esta es la norma original, la del año 2000. La 2546 del año 2000. Sí. Entiendo que ahora eso fue modificado. No, en la actual le eliminaron la última parte. Dice los profesionales matriculados cuyas actividades están reguladas. A ver. Ok. Borraron el papelón. A ver si la tenemos acá a mano. La 25246, vos la ves. En el artículo 20, ya no es más el 17. Ahí está, sí, el 17. Los profesionales matriculados cuyas actividades están reguladas por los consejos profesionales de ciencia económica. Punto y com. Listo. Sacaron la excepción. Acuérdense que cuando llegue la cuarta evaluación, el evaluador va a poner el foco en eso porque, a ver, los evaluadores van a venir y van a decir, a ver cuál fue la última evaluación, le marcaron todo esto, a ver qué mejoraron, falta esto. Va a ser muy claro que este tema no fue solucionado. Bien. Y por otro lado, y para tomar lo que nos apunta Juan, acá tienen la ley uruguaya, específicamente menciona quiénes son los sujetos obligados no financieros, o sea, por eso ahora vemos lo que acompaña a Juan, y en el inciso C, ven los abogados únicamente cuando actúen a nombre o por cuenta de sus clientes en operaciones que a continuación se detallan, y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que den a sus clientes, y refiere el tipo de actividades, que son unas cuantas. ¿Bien? O sea, está regulado... Que son las que exige Gafi. Claro, exactamente. Y para acompañar lo que dice Juan ahí en el chat, voy a salir de acá, ahí en el chat refiere a que la UIF tiene 800 ROS, tuvo 800 ROS en el 2019, la UIAF, entre sujetos obligados financieros y no financieros en Uruguay, contra los que tengo por aquí, que lo tengo acá acomodado. 800 Laura Sola hizo. Bien. Laura Sola hizo 800 el año pasado. Eso, evolución 2016-2019, estamos arriba de los 21.000, 22.000 reportes anuales. Bien, incluido lo mismo, financieros y no financieros, pero obligados. Entonces, 800 versus 22.000, está esa diferencia. Bien, entonces es más fácil hacer el seguimiento de los 800 de Laura que los 22.000 de todo el sistema. Vuelvo a repetir, sin defender al sistema. Yo soy un detractor de alguna manera del sistema, pero esto te muestra la diferencia que vos tenés en cómo lo normativizás o no. Así que bueno, el sistema de prevención uruguayo no es bueno. El sistema de prevención argentino no es eficiente. Cuando uno tiene que ir a fijarse los números y la eficiencia en Colombia o en Chile, con respecto a los decomisos, con respecto a las condenas y con respecto a lo que finalmente se termina concretando como objetivo del sistema. Tanto Chile como Colombia están hablando de 200, 300 condenas por año y un buen número de decomisos de bienes. Te corté, Lisandro, perdón. No, está bien. No. Bueno. Quería significar eso, agradecerle a Juan, obviamente, el dato.
Pero es para ver numéricamente los distintos tipos de sistemas. Okay. A ver, vos podés decir, ¿se puede hacer igual el seguimiento? Sí, tenés que poner la capacidad humana o de inteligencia artificial para poder contestar a 22.000 reportes de operación sospechosa, no sistemáticos. Sistemáticos son muchos más al año. Sí, claro, claro. Bueno, yo creo que si alguna pregunta más, creo que estamos en horario, ¿no? Estamos Sí. ahí, entran algunas preguntitas si hacen falta. Sí. Bueno, hay un mensaje más. Una buena pregunta, Juan, ¿eh? Esa, gracias, Juan. Bueno. Bueno, nos vamos a deleitar con Laura la semana que viene. Exacto, finalmente con alguien que sí conoce el sistema por dentro y que sí trabaja de verdad con sujetos obligados. Le estamos poniendo demasiada expectativa, pero... Tal cual, me están metiendo presión. Exacto. Pero vamos a hacer como un pantallazo práctico y dar cierre a todo esto. La idea es todo lo que ustedes tan sabiamente nos contaron, ver cómo en la práctica lo aplicamos. Esa es un poco la idea de la charla que viene, Claro. y también charlar de las sanciones y esos temas operativos. Bien. Bueno. Vamos a ver algo de sanciones también, así que, pero muy, muy breve, así la mantenemos con el anzuelo a Mariana y compañía. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Nos vemos. Chau. Hasta luego. Chau. Adiós, hasta la próxima. Muchas gracias.